El día de hoy vamos a hablar de una asignatura que tenías olvidada. De una asignatura que no le prestabas mucha atención porque realmente no sabías por qué estaba ahí. Y sobre todo de una asignatura que te dio muchísimos dolores de cabeza a la hora de estudiarla y que posiblemente te dio algunos problemas a la hora de conseguir media en bachillerato. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Chris, bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a hablar de dos asignaturas que son las dos asignaturas más infravaloradas de todo bachillerato. Independientemente de la modalidad que cojas, yo creo que filosofía e historia de la filosofía son asignaturas que todo el mundo se pregunta por qué están ahí y que realmente suelen dar muchísimos problemas, ¿vale? El día de hoy no voy a hablar tanto de mi opinión sobre las asignaturas, sino de más o menos mis opiniones acerca de ellas. Bueno, comencemos con lo básico que tenéis que saber, ¿vale? Filosofía e historia de la filosofía, ¿vale? Que son dos asignaturas distintas, son asignaturas que se dan obligatoriamente en bachillerato, independientemente de la modalidad que cojas. Aunque creo que quizás si coges el bachillerato musical o el bachillerato de tipo de estos de danza y todo eso, quizás no las tengas que dar, pero por lo general son asignaturas que independientemente de si coges humanidades, letras o ciencia o tecnología, son asignaturas que vas a tener que dar tanto en primero como en segundo, ¿vale? A no ser que este vídeo lo estés viendo cuando haya cambiado la ley de educación, ¿vale? Porque hace poco cambió y quitaron francés obligatorio en primero, pero filosofía, como he dicho, sigue siendo obligatorio, ¿vale? Tanto en primero como en segundo. El caso es que las dos asignaturas hablan más o menos de lo mismo, pero con un enfoque distinto. Mientras que en filosofía lo que vaya a estudiar va a ser todo lo relacionado con conceptos a nivel de tipos de pensamiento, corrientes filosóficas, cómo se caracterizan, en qué se diferencian del resto y algún tipo de contenido relacionado con ello. En historia de la filosofía lo que veis es más o menos la visión del autor respecto al mundo que le rodea, ¿vale? Dicho de otra manera, en filosofía lo que os van a ir dando muchísimos conceptos, ¿vale? Que hay que ir relacionándolos según lo que vayáis viendo, mientras que en historia de la filosofía se centran en el autor, ¿vale? Y en su pensamiento, en sus obras más características y dependiendo de lo que aparezcan en esas obras, cómo se relacionan esas obras con el pensamiento del autor y sus características más principales, también viéndolo desde el punto de vista histórico. De todas maneras, lo que veáis en las dos asignaturas va a depender un poco del instituto en el que estéis y de cómo lo aborde el profesor que os dé clase, ¿vale? Porque puede ser que filosofía e historia de la filosofía llegue a un punto en el que no se diferencien entre sí, ¿vale? Y al fin y al cabo estáis dando lo mismo, pero generalmente de cara a selectividad, aunque sé que mucha gente no se la coge, yo no me la cogí y tampoco conozco a mucha gente que se la cogió, salvo una persona, lo que vais a hacer en selectividad si cogéis la asignatura de historia de la filosofía para presentaros es, os van a dar una obra y os van a preguntar cosas sobre esa obra, ¿vale? A qué autor pertenece, cómo los conceptos de esa obra se relacionan con el pensamiento del autor, cuáles son los conceptos más importantes, etcétera, ¿vale? Al fin y al cabo es tipo comentario de texto y eso, dar una obra y analizar distintas cosas. Para el caso de los exámenes, en temas de bachillerato propiamente dicho, en mi caso, ya que a mí me dieron profesores distintos las dos asignaturas, ¿vale? Entonces, para mí en filosofía propia, la de primero de bachillerato, mis exámenes eran del tipo, había preguntas de lo que habíamos dado en clase, pero eran distintos modos de pregunta, ¿vale? A lo mejor había rellena la frase con el concepto que corresponde o une con flechas los nombres de los autores o de sus corrientes de pensamiento, ese estilo, ¿no? Y luego ya pues había preguntas más largas que eran de razonamiento que se habían dado en clase, ¿vale? O sea, yo me acuerdo que en filosofía dimos un artículo, ¿vale? En clase que tenía que ver con un gorila, me parece. O sea, es así, ¿vale? Y el caso es que en el examen luego pues nos volvió a caer ese artículo y nos hicieron preguntas sobre él, ¿vale? O sea que es más o menos lo visto en clase. Pero en historia de la filosofía lo que había que hacer era que en clase nos daban la obra del autor que nos correspondía, porque la asignatura de historia de la filosofía en segundo está organizada según autores, ¿vale? Se ven desde el principio hasta el final
de una época histórica, ¿vale? Nosotros me parece que llegamos, no sé si a la edad contemporánea o al siglo XX, me parece, o incluso antes, hasta el siglo XIX, no me acuerdo. Pero te dan una serie de autores que se corresponden con la cronología, ¿no? Y de esos autores te dan una obra característica de cada uno y ya pues te hacen la pregunta del resumen del texto, conceptos más importantes, cómo se relacionan estos conceptos con el autor, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso para cada obra de cada autor, y luego en el examen te cae de nuevo la obra y nada, es más o menos repetir lo mismo que en clase, ¿vale? De forma que la manera de aprobar Historia de la Filosofía, y de nuevo, esto es en mi caso porque puede depender del profesor, era básicamente haciendo los deberes de clase bien, ¿vale? Pero claro, esos deberes se evaluaban por separado, tenían una ponderación, y además también recuerdo que tuvimos que hacer un trabajo en grupo, tipo PowerPoint y eso, y que se evaluaban por separado y luego ya iba al examen con un porcentaje de la nota ya hecha. Me parece que era así, no estoy muy seguro, pero algo recuerdo de ese estilo. Entonces, bueno, yo ya desde el punto de vista personal, creo que estas dos asignaturas están bastante infravaloradas porque la mayoría de gente no sabe cómo utilizarla una vez que termina bachillerato, ¿vale? Y una vez más, siguiendo con lo que dije en el vídeo anterior de lengua castellana y literatura, aunque no des o no hagas una carrera o no te quieras interesar por el mundo de la filosofía, es más importante lo que aprendes de cara a nivel personal que de cara a nivel académico, ¿vale? Porque es cierto que a nadie le interesa, estudiando yo que sé, una carrera de matemática o de biología o lo que sea, cuál es el pensamiento de Sócrates hacia la sociedad, ¿vale? Pero lo que os he dicho es más a título personal, ¿vale? Te lo quedas como información. Y otra de las cosas de las que yo me siento orgulloso, me siento orgulloso de haber dado filosofía, es porque yo en primero, el departamento de mi instituto de filosofía presentó una idea de debate que luego se llevó a Almería, ¿vale? O sea, yo junto con un equipo de compañeros, que eran 3, protagonizamos un concurso de debate que, bueno, al principio empezó en nuestro instituto para saber qué alumnos llevarse, y como el que estaba más interesado era el profesor que me daba en mi clase, pues me llevó a mí junto con otros 3 compañeros al debate o concurso de debate de Almería, ¿vale? Allí fueron también otros estudiantes que también se lo habían preparado con su instituto y formamos pues como un torneo, ¿vale? Nosotros quedamos semifinalistas y al final ganó un grupo de chicas, me parece, porque el tema estaba relacionado con el cupo de mujeres que se debían dar en los altos directivos de las empresas, ¿vale? Si era necesario que hubiese más mujeres que hombres, o más hombres que mujeres, o algo de eso, ¿vale? No me acuerdo porque pasó hace ya varios años, pero bueno, que estaba ahí, y que yo, gracias a haber dado ese debate, pues pasa lo mismo que con lengua, ¿no? Aprendí a resolver más mis problemas de comunicación, aprendí a debatir propiamente dicho, ¿vale? Sin insultar a la gente, que eso también es importante, y a saber enfocar una idea en base a unos argumentos, ¿vale? Que eso también es importante en el debate, ¿vale? Tener o defender tu idea en base a unos argumentos que sean tangibles, ¿vale? Y que sobre todo si son de carácter científico, están basados en estadística o en sucesos reales o en estudios, mejor, ¿vale? Entonces, claro, yo gracias a debate, pues aprendí bastantes cosas en cuanto a temas de comunicación y debate propiamente dicho. El caso además es que yo tuve profesores que fueron muy difíciles, ¿vale? En primero tuve un profesor que era bastante anómalo, por decirlo de alguna manera, era un profesor que literalmente mandaba audios a las 3 de la mañana sobre cosas relacionadas con el tema, porque de alguna manera se le venían a la mente cosas importantes que podíamos dar en clase, y como yo era el delegado, pues me los pasaba a mí a las 3 de la mañana, ¿vale? En forma de audio además, ¿no? Entonces, bueno, era un profesor un poco extraño, pero no es que fuese malo ni bueno, simplemente que a mí con él me costó un poco aprobar, porque no sé si os lo he dicho alguna vez, pero en primero yo fui a muchísimas recuperaciones de asignaturas para subir notas, y en segundo también, pero sobre todo en primero, y filosofía se me hizo más o menos difícil, ¿vale? En vez de hacer un examen, lo que hice fue un trabajo o algo así, no me acuerdo. Y bueno, me costó con él un poco. No era muy, muy difícil, pero bueno, que había que echarle tiempo. Y luego con historia de la filosofía fue peor, porque la profesora que a mí me dio era una profesora bastante, bastante difícil, que en muchos casos me ninguneó
o bueno, no que me ningunease, sino que demeritase el trabajo de clase que yo había hecho, ¿vale? Saqué en algunos trabajos de estos que se entregaban bastantes bajas notas y al final de curso, para sacar la nota que yo quería sacar, tuve que hacer un trabajo relacionado con bastantes autores en el que se expusiera un tema común y digamos que tratase de resolverlo según el pensamiento de los autores, ¿vale? Yo en mi caso cogí el COVID, bueno, no sé si era del COVID o de lo que nosotros quisiéramos, pero yo lo que hice fue coger el tema del COVID y tratar de solucionar los problemas que planteaba según los pensamientos de varios autores, ¿vale? Cogí no sé si 5 o 6 y lo hice como un debate. Entonces, bueno, hice ese trabajo, lo envié y afortunadamente saqué bastante buena nota. Pero bueno, era también una profesora difícil. Y bueno, lo que yo os decía, estas asignaturas se devalúan bastante porque la gente no sabe realmente cómo usarlas. Y yo, que al fin y al cabo di bastante y pasé bastantes penurias, sobre todo hice bastante esfuerzo para sacar bastante buena nota, ¿no? Pues creo que es una asignatura de la que realmente puedes sacar algo de provecho a nivel personal, ¿vale? Muchas de las cosas que vais a aprender en bachillerato, ya lo dije en el vídeo anterior, no las vais a usar en la vida académica o profesional, pero si os las quedáis a título personal para utilizarla en algún momento de vuestra vida, pues ahí están, ¿vale? O sea, es simplemente conocimiento que tienes y que simplemente te lo echas a tu cartera o a tu mochila y puedas disponer de él en cualquier momento. Además, yo recuerdo que en conservatorio, cuando yo estaba dando bachillerato junto con conservatorio, tenía un profesor al que alguna vez recurrí cuando tenía problemas con la asignatura, ya que él era bastante inteligente y tenía dotes sobre eso. Me dijo una frase que todavía tengo en la mente, que es: la filosofía es la ciencia de la vida. Si no sabes filosofía, estás perdido. Y la verdad es que es algo que yo creo que es totalmente cierto, ¿vale? O sea, la filosofía a nivel de desarrollo personal, la asignatura y en general la filosofía a nivel de desarrollo personal es muy interesante, y alguien que conoce o alguien que ha dado filosofía y de verdad le ha interesado, como fue mi caso, porque yo no había dado nunca antes una asignatura relacionada con filosofía, así que es cierto que en la ESO puede existir la asignatura de filosofía como opcional, pero cuando yo estudiaba no estaba, sino que en tercero de la ESO yo di ciudadanía como asignatura también obligatoria, pero no estaba tan relacionada con lo que yo después di en bachillerato, ¿no? Entonces, lo que yo os decía, a nivel personal es una asignatura muy interesante, ¿vale? Porque te enseña, una vez que tú sabes los conceptos básicos y, digamos, los modos de pensamiento, como fue el racionalismo, el empirismo y todo esto que aparece en la asignatura, pues una vez que sabes todos esos modelos de pensamiento, sabes abordar distintas situaciones según cómo te convenga y según en las circunstancias en las que estés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a nivel personal es una asignatura que se puede aprovechar muchísimo y que de verdad la gente que la entiende y la disfruta, pues sabe solucionar los problemas o sabe tratar distintas situaciones de una manera que otra gente a la que no le interesó pues no lo hace, ¿no? Yo conocía a mucha gente de mi instituto que no le gustaba nada la asignatura y que, sobre todo en segundo, que fue cuando dio el COVID, tuvo problemas para aprobarla, no solo de mi clase, sino de otras clases, ¿vale? En concreto, yo tenía un amigo al que le quedó filosofía en segundo y por eso no pudo hacer selectividad. Y todo fue porque no se interesó en absoluto, ¿vale? O sea, la dejó de lado y le sudó un huevo. Y por eso le quedó. Entonces, bueno, yo creo que es una asignatura que se puede aprovechar bastante, ¿vale? Y sobre todo si el departamento de filosofía de vuestro instituto organiza alguna actividad grupal, como lo que yo he contado de debate, puede ser bastante interesante que os apuntéis para aprender a comunicaros con el resto de gente, ¿vale? Esta asignatura sobre todo sirve para eso junto con lengua. Son asignaturas que juntas pueden hacer una gran diferencia en la personalidad de una persona, ¿no? Entonces, bueno, chicos, yo creo que lo voy a dejar por aquí porque se ha hecho ya bastante largo el vídeo. Espero que haya gustado mucho. Si es así, por favor, dejadme vuestro like y sobre todo un comentario, porque aunque no lo creáis, el algoritmo de YouTube, en base a las interacciones que hay en el vídeo, pues es capaz de recomendarlo mejor, ¿vale? Recordaros a todos que tengo TikTok y que podéis seguirme y enviarme todo tipo de contenido que queráis, ¿vale? Para que en algún momento reaccionemos a los TikToks que me mandáis. Y nada, también tenéis Instagram y Twitter, donde, como siempre os digo, aviso cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.